allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Palabra de Dios para usted, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios del día de hoy es bíblico número 2. Es bíblico número 2. Evidencia bíblica. Hoy vamos a hablar acerca del rapto. El rapto de la iglesia. Es bíblico número 2. Evidencia bíblica en el nombre de Jesús. Palabra de Dios para usted en el nombre de Jesús. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y me lo multiplique de bendiciones. La palabra de Dios del día de hoy es el rapto. El rapto. ¿Y esa palabra es bíblica? No, porque no está en la Biblia. Pero vamos a hablar con evidencias bíblicas, que son los que anuncian. Y la palabra bíblica es arrebatamiento, es como un zarpazo, es una palabra hebrea. Y la Biblia dice bien claro que no hay otro evangelio. En Gálatas 1, sino que en el versículo 7, no es que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y como antes hemos dicho, que si alguno predica un diferente evangelio del que habéis recibido usted, si alguien predica, Dios lo llama anatema y lo maldice y anda en maldición. Ahora, ¿quieren ustedes buscar el favor de los hombres o el de Dios para poder agradar a Dios? Pues si usted todavía agradara a los hombres, usted ya no sería siervo de Cristo. Y si es mujer, si usted quiere agradar a los hombres, ya no sería sierva de Jesucristo. Y yo le quiero decir que el arrebatamiento fue dado para el único fue al apóstol Pablo. Pero le voy a dar con evidencias bíblicas. No existe la palabra rapto, pero existe la palabra arrebatamiento. Y le voy a decir con evidencias bíblicas tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos hablar de Elías, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 11. ¿Y qué dice la Biblia? En el versículo 11 iban caminando y hablando Elías y Eliseo. He aquí que un carro de fuego con caballo de fuego, carro de fuego con caballo de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, en una forma como remolino, un viento bullicioso. Y viéndolo Eliseo, clamaba y decía: Padre mío, Padre mío, Padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice la Biblia que nunca más lo volvió a ver Eliseo a Elías. Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también tenemos Enoc. En Hebreos 11:5 dice que por la fe Enoc fue trasladado, arrebatado para no ver muerte.
Y dice la Biblia que no fue hallado. ¿Por qué? Porque los traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Y ese también es parte del mensaje, que usted tiene que ser como Cristo. Yo hago siempre lo que agrada. Eso está en Juan 8. Yo siempre agrado a mi Padre. ¿Qué más dice también? Ahora vayamos al Nuevo Testamento. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 26 al 40, en el versículo usted lo puede leer. Yo por factor de tiempo se lo estoy diciendo en una forma resumida. Y estamos hablando de Felipe. El Espíritu Santo le dice a Felipe, le habla a Felipe, porque se avecinaba un carro a caballo que venía el etíope, el eneuco, y venía leyendo, pero no entendía. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque. Y una vez cuando le hablaba era acerca de Jesucristo, y él decía, ¿qué me impide que yo me bautice? Aquí hay agua, bajemos, bautízame. Y una vez que ya fue bautizado y subió a la carreta el etíope, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y se encontró en la ciudad de Azoto, anunciando el Evangelio en todas las ciudades hasta Cesarea. Seguimos con otra evidencia. En 2 de Corintios, capítulo 12, del 2 al 4, el apóstol Pablo, él menciona y dice claramente que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y él mismo aclara que no sabía si había sido trasladado con cuerpo físico o solo era una experiencia. Pero él mismo dice, sin el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, solo lo sabe Dios. Y que le fue dado palabra indescriptible, que el hombre no se puede expresar. O sea, como algo extraordinario, palabras indecibles, inexplicables. Y siguiendo con el mismo Nuevo Testamento, también tenemos a Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Y qué dice así? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrito. O sea, no hay que tenerle miedo al Apocalipsis, porque está diciendo el Señor Jesucristo, bienaventurados los que leen y guardan las palabras de esta profecía. Y también dice porque el tiempo está bien cerca. Está cerca, muy cerca, y esto puede suceder en cualquier momento, el arrebatamiento de la iglesia, como lo puede ser hoy, o dentro de 5 minutos, esta tarde, o esta noche, o cuando usted esté durmiendo. Pero el Señor Jesucristo dijo que hay que estar preparados, y para la mujer hay que estar lista. Y dice la Biblia, dice Juan, yo me encontraba desterrado, exiliado, yo me encontraba encarcelado y recluido y engrillado en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios y por haber anunciado la palabra del Señor Jesucristo, por haber dado testimonio de Jesús. Y de ser cristiano, yo estaba en el espíritu
en el día del Señor. Fue trasladado. Y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. Y esa es la voz de trompeta que vamos a escuchar solamente los que son de Cristo. Y ya le voy a decir por qué. Y le dijo el Señor, Juan, yo soy el alfa y el omega y el primero y el último. No temas. Yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del infierno, que es el Hades. ¿Y qué le dijo? Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Así que no temas. Yo soy el primero y el último y el que estoy contigo. Y otro arrebatamiento, ya que ellos fueron arrebatados, otros no conocieron muerte, otros sí, pero también hay uno que es en el libro de Hechos y se habla del Señor Jesucristo. En el Hecho 1, a partir del versículo 6, le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero sí les digo a vosotros que recibiréis poder a cada uno de ustedes cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y mereceréis testigo en todo Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted es testigo de Cristo, testigo, verdadero testigo de Dios. Y me seréis testigo en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y aquí viene la otra parte importante, porque todo es importante. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo mirando arriba, entre tanto que él se iba, el Señor se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca. Y le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha de venir, que ha tomado de vosotros el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, ya tenemos las evidencias bíblicas. Así que sí es bíblico. Es bíblico, número 2, el rapto. No existe la palabra rapto, pero existe la palabra arrebatamiento. Fue alzado, dice la Biblia. Ahora, la pregunta del siglo, como dice así, que en Apocalipsis 1 dice así, se acerca el día y esto puede suceder en cualquier momento, que debemos estar preparados, sí. Que debemos estar listos, sí, porque eso lo ordenó Dios. Está preparado. Y termina en D. Eso significa que usted tiene que obedecer. Es una orden, es un estatuto de Dios, es un decreto de Dios que usted debe estar preparado. Y si es mujer, debe estar preparada. Pero se acerca el día, como puede ser hoy, como puede ser esta tarde, esta noche o cuando usted esté durmiendo. Esto es tan sorpresivo porque esto va a ser inminente, insospechadamente, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, ¿quiénes irán?
En Juan 3:5 dice, los que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu. También se irán los que se han vuelto como niños y se han hecho como niños. Si no te volvéis y te hacéis niños, no puedes entrar al reino de Dios. Palabras textuales del Señor Jesucristo, Mateo 18:3. También entrarán al reino de Dios. ¿Quiénes? Los que andan en paz y en santidad. Usted anda consagrado a Dios, transparente a Dios. Y si es mujer, tiene que ser íntegra delante de la presencia de Dios, íntegra en todas las áreas. Como dice en 1 Pedro capítulo 1, sé santo o sé santa en toda vuestra manera de vivir. Estamos hablando en Hebreos 12:14. Los que andan en paz y en santidad podrán entrar al reino de Dios y lo verán a Dios. Igualmente está en Mateo 5, del 8 a 10. Los de limpio de corazón verán a Dios. Ahora, para eso usted tiene que estar unido al Señor. Y los que están unidos al Señor, ¿qué dice el Señor? Es un espíritu. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo viene a su vida y usted le pertenece al Señor, y es propiedad del Señor Jesucristo. Usted es siervo de Cristo. Usted es sierva de Cristo para obedecerle, porque Él es su Señor y su Rey y su Redentor. ¿Y qué dice en Efesios 1:13 y en Efesios 1:3 y Efesios 4:30? Que el Espíritu Santo es la garantía de vuestra redención. Así que usted tiene, cuando usted se une a Cristo, un espíritu es con Él. Y eso tiene que andar usted espiritualmente. El Espíritu Santo le dice a su espíritu que usted es propiedad de Cristo y que usted es guiado por el Espíritu Santo. Estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, usted lo puede leer. Ahora, ¿quién más nos hace para que estemos en su reino? La sangre de Cristo es nuestra redención, y también la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos perdona de todo pecado. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 7. También lo puede leer usted en Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 15. Y Primera de Pedro capítulo 1, del 17 al 21. Eso quiere decir que la sangre de Cristo es nuestra redención y también el perdón de pecado. Otra forma para poder entrar al reino de Dios es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario, es fundamental, es indispensable. ¿Y por qué? Para poder entrar al reino de Dios. Y eso lo acerca más a Dios. Porque ahí comprende a valorizar a Dios. Comprende, Dios le da el entendimiento de primero comprender y luego entender de que Él ofrenda su vida. El Padre da al Hijo y el Hijo da su vida por cada uno de nosotros. Y cuando uno está pasando por tribulación, hay que agradecerle a Dios cuando son los propósitos de Dios. Entonces hasta el agua lo hace valorizar, el aire que respira, la vida que tiene, sus familiares, su entorno, su prójimo. Usted todo comienza a valorizar. Y también
yo le quiero decir, para que usted no crea que se sienta solo o se sienta solo. En 1 Corintios 10:13, dice así, 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios con usted y con usted también, porque ustedes son propiedades de Cristo. Que Dios no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que Él le dará también a usted, juntamente con la tentación a la que le ha venido